¿qué tal, estimados estudiantes? Nos encontramos en la octava sesión de nuestro recorrido por la investigación de mercados, una etapa clave donde la precisión metodológica se convierte en el fundamento de toda inferencia científica. En esta clase abordaremos la determinación de la muestra, un proceso que define la validez y representatividad de los resultados obtenidos en cualquier estudio de mercado. En primer lugar, analizaremos los tipos y características de la muestra, comprendiendo las diferencias entre los enfoques probabilísticos y no probabilísticos. Pues como señala Malhotra en 2012, la selección adecuada de la muestra es el punto de partida para garantizar que los resultados sean generalizables al universo de estudio. Este tema nos permitirá reflexionar sobre todas las decisiones metodológicas que influyen directamente en la calidad de la información. Posteriormente revisaremos las recomendaciones para la selección de la muestra, considerando criterios como el tamaño, heterogeneidad del grupo y recursos disponibles. Churchill en 1999 enfatiza que una muestra bien diseñada es aquella que se equilibra con la precisión estadística y la viabilidad práctica. Este análisis nos llevará a valorar la importancia de la planificación y el rigor técnico en la investigación aplicada. La sesión de hoy nos hace pensar cómo la muestra no solo es un conjunto de sujetos, sino una estrategia científica que traduce la realidad del mercado en datos confiables y significativos. Que en esta clase consolidemos nuestra capacidad para diseñar muestras representativas y aprendamos a tomar decisiones metodológicas que fortalezcan la credibilidad de nuestros estudios. Bienvenidos. Bueno, empezaremos con el 4.1, tipos y características del muestreo. Pues aquí podemos ver cómo el concepto de muestreo se define como el procedimiento mediante el cual se selecciona un subconjunto representativo de una población para realizar inferencias estadísticas válidas. En palabras de Malhotra, el muestreo es la técnica que permite generalizar los resultados de una investigación a toda la población, siempre que se cumpla con los criterios de representatividad. Y si vamos a analizar los tipos de muestreo, vamos a ver que existen dos grandes categorías. El muestreo probabilístico, donde cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. Por ejemplo, en un estudio sobre hábitos de consumo de café en San Cristóbal de las Casas, se podría aplicar un muestreo aleatorio simple, seleccionando a 200 personas de un patrón municipal. Esto nos va a garantizar que los resultados puedan extrapolarse con mayor rigor estadístico. Y está también el muestreo no probabilístico. La selección depende de criterios subjetivos o de conveniencia. Por ejemplo, entrevistar a clientes frecuentes de una cafetería local para conocer sus preferencias, aunque útil para obtener información rápida, no asegura una representatividad. Bueno, las características del muestreo, según Churchill, decía que la calidad del muestreo depende de su capacidad para reflejar la diversidad de la población y minimizar los sesgos. Por ello es fundamental considerar, primero que nada, el tamaño de la muestra, que debe ser suficiente para garantizar validez estadística. La heterogeneidad de la población, cuanto más diversa sea, mayor debe ser el tamaño de la muestra. Los recursos disponibles, tiempo y presupuesto condicionan la selección del tipo de muestreo. Podríamos decir, si imaginamos que una empresa que desea lanzar un nuevo producto de pan artesanal, si se utiliza un muestreo probabilístico, se seleccionaría aleatoriamente a consumidores de diferentes colonias de una ciudad determinada para asegurar su representatividad. En cambio, si se recurre a un muestreo no probabilístico, se podría entrevistar solo a clientes de una panadería reconocida, lo cual daría información útil, pero limitada. Bueno, si hablamos de los conceptos fundamentales de población y marco muestral, vamos a ver que aborda dos conceptos esenciales para cualquier investigación de mercados. Primero, la población o universo y segundo, el marco muestral. Bueno, el universo o población no se limita a personas, sino que puede incluir empresas, instituciones, expedientes o transacciones.
Lo importante aquí es delimitar con precisión qué es lo que se va a estudiar. Decía Malotra que la definición clara de la población es el primer paso para garantizar la validez de los resultados. Si una empresa desea investigar la satisfacción de los clientes, la población puede definirse como todos los compradores registrados en su base de datos durante el último año. En cambio, si se estudia el mercado inmobiliario, la población podría ser todas las transacciones de compraventa realizadas en una ciudad en el 2025. El marco muestral es el listado o soporte físico que permite identificar cada elemento de la población. Churchill decía que la calidad de la muestra depende directamente de la fidelidad del marco muestral. Si el marco está incompleto o desactualizado, se introduce un sesgo que compromete toda la investigación. Bueno, podemos poner, por ejemplo, si en un estudio sobre egresados universitarios, el marco muestral podría ser la base de datos oficial de la institución. Si esta base no incluye a los egresados recientes o contiene errores, los resultados estarían sesgados. Bueno, todo esto, el riesgo de sesgo de origen, pues advierte que el marco muestral desactualizado genera un sesgo irreparable. Como decía Hernández Sampieri, enfatizaba que un error de la definición de la población o en el marco muestral invalida cualquier inferencia estadística posterior. Por ejemplo, si una empresa de telefonía utiliza un directorio de clientes de hace 5 años para seleccionar su muestra, estará incluyendo usuarios que ya no forman parte de su cartera y excluyendo a los actuales, lo que distorsiona los resultados. Bueno, después de esto, pues vamos a ver los métodos de muestreo probabilístico. Los principales métodos de muestreo probabilístico son caracterizados porque cada elemento de la población tiene una probabilidad conocida y mayor que cero. Y de ser seleccionado, podría tener un enfoque que va a asegurar una representatividad y un rigor estadístico. Los métodos probabilísticos son la base para realizar inferencias válidas sobre la población, reduciendo el sesgo y aumentando la confiabilidad de los resultados. Bueno, entonces podemos ver ahí un muestreo aleatorio simple. Cada unidad tiene la misma probabilidad de ser elegida. Por ejemplo, una empresa de telefonía selecciona al azar 500 clientes de su base de datos nacional para evaluar la satisfacción del servicio. Bueno, ¿cuál sería la ventaja acá? Máxima objetividad y su limitación sería poco eficiente en poblaciones grandes y dispersas. Bueno, está también el muestreo sistemático. El muestreo sistemático se elige un punto de partida aleatorio y luego cada caésimo elemento. El muestreo sistemático es sencillo de aplicar y asegura una cobertura uniforme siempre que se eviten patrones periódicos en el listado. Por ejemplo, en un supermercado se entrevista a cada 10º cliente que pasa por la caja. Bueno, está también el muestreo estratificado. La población se divide en estratos homogéneos y se selecciona aleatoriamente dentro de cada uno. Bueno, Sampieri sostiene que el muestreo estratificado garantiza la representación de subgrupos relevantes, reduciendo el error muestral. En un estudio sobre hábitos de lectura se divide la población por nivel educativo, secundaria, licenciatura, posgrado, etc. Y se seleccionan muestras proporcionales de cada grupo. Eso sería un ejemplo del muestreo estratificado. Y por último, el muestreo de conglomerados. La unidad de muestreo es un grupo natural, por ejemplo, zonas, instituciones, sucursales. Bueno, Acker afirmaba que el muestreo por conglomerados es útil en investigaciones de gran escala, aunque incremente el error muestral. Por ejemplo, si para estudiar el consumo de refrescos en Chiapas se seleccionan aleatoriamente colonias específicas y se entrevista a todos los hogares dentro de ellas. Bueno, hablaremos ahora de los métodos de muestreo no probabilístico.
Bueno, los principales métodos de muestreo no probabilístico son caracterizados porque la selección de los elementos no depende del azar, sino del juicio del investigador o de criterios de conveniencia. Estos métodos son útiles en estudios exploratorios y las fases tácticas cuando el acceso de la población es limitado. El muestreo no probabilístico es una alternativa válida cuando no se dispone de un marco muestral completo, aunque sus resultados no pueden generalizarse con rigor estadístico. Y dentro de ellos tenemos el muestreo por conveniencia. Bueno, si se seleccionan sujetos de fácil acceso, por ejemplo, entrevistar a los primeros 50 clientes que ingresan dentro de un centro comercial para conocer sus hábitos de compra. La ventaja, pues, sería rápido y económico, y pues la limitación es que no es representativo del mercado total. Está también el muestreo por cuotas, la versión no probabilística del estratificado. Se fijan cuotas demográficas para la elección final dependiendo del encuestador. El muestreo por cuotas permite equilibrar la estructura de la muestra, aunque introduce sesgos para la selección subjetiva. Un ejemplo de esto podría ser un sondeo político, se decide entrevistar a 100 hombres y 100 mujeres, pero los encuestadores eligen libremente a los participantes dentro de cada cuota. Bueno, está también el muestreo por juicio. El investigador selecciona sujetos con información privilegiada, perfil experto. El muestreo por juicio es especialmente útil en investigaciones B2B, donde se requiere eh, entrevistar a tomadores de decisiones clave. Por ejemplo, entrevistar a gerentes de marketing en empresas líderes para conocer las tendencias de publicidad digital. Y por último está también el muestreo bola de nieve. Un primer informante refiere a otros con el mismo perfil, creando una cadena. Patton en 2002 decía, el muestreo bola de nieve es vital para acceder a las poblaciones ocultas o difíciles de localizar. Bueno, un ejemplo de eso sería investigar a consumidores de productos orgánicos en comunidades rurales, donde un primer entrevistado recomienda a otros agricultores o compradores. Bueno, si hablamos de la comparativa estratégica muestreo probabilístico versus no probabilístico, pues podemos ver una comparación entre los dos grandes enfoques de muestreo, destacando cómo la elección impacta directamente en la validez de los resultados y en la toma de decisiones empresariales. La selección del tipo de muestreo es una decisión estratégica que condiciona la credibilidad de toda investigación. Bueno, tenemos el probabilístico con la representatividad científicamente demostrable, pues cada elemento tiene la probabilidad conocida de ser seleccionado. No probabilístico depende del criterio del investigador, lo que introduce subjetividad. Entonces, por ejemplo, si una empresa de alimentos quiere conocer hábitos de consumo en Chiapas, un muestreo probabilístico asegura que los resultados reflejen a toda la población. En cambio, un muestreo por conveniencia, entrevistando solo a clientes de un supermercado, no sería representativo. Y a todo esto, pues tenemos el error muestral. El error muestral, el muestreo probabilístico permite calcular con precisión el error muestral, mientras que el no probabilístico, ese no puede determinarse estadísticamente. Por ejemplo, en una encuesta electoral, el muestreo probabilístico permite reportar un margen de error de más o menos 3% en un muestreo por cuotas. Este cálculo no es posible. Está también el costo operativo. El costo operativo está en lo probabilístico, que requiere mayor logística y recursos, y el no probabilístico más económico y adaptable. Un ejemplo de esto podría ser una investigación nacional sobre el consumo de refrescos con muestreo probabilístico que implique altos costos de campo. Un estudio exploratorio de una sola ciudad con muestreo por conveniencia reduce pues esos gastos. Tendríamos una mejor opción. De acuerdo al alcance de resultados, lo probabilístico va a generalizar al universo total, y lo no probabilístico es la muestra estudiada. Los resultados de un muestreo no probabilístico deben interpretarse como tendencias, nunca como verdades universales.
Y por último, el uso de la administración. En lo probabilístico se utilizan decisiones estratégicas de alto riesgo, por ejemplo, el lanzamiento de productos o inversiones. No probabilístico, útil en estudios exploratorios o tácticos, como por ejemplo pruebas piloto, sondeos rápidos. Un ejemplo de eso podría ser si una empresa que evalúa invertir millones en un nuevo mercado internacional requiere un muestreo probabilístico, mientras que para probar un cuestionario inicial puede bastar un muestreo por conveniencia, ¿sí? Bueno, pasaremos al 4.2, que son las recomendaciones para la selección muestral. Bueno, la selección de una muestra es el punto más vulnerable en el diseño de la investigación de mercados. Aunque se cuente con cuestionarios bien elaborados o infraestructura analítica avanzada, si la muestra está mal definida, los resultados carecen de validez. Eh, una muestra incorrectamente seleccionada invalida cualquier esfuerzo posterior de análisis, por más sofisticado que sea. La selección muestral, como ingeniería estratégica, describe una selección como un ejercicio de ingeniería estratégica, lo cual implica que el investigador debe replicar la complejidad del universo en un modelo a escala. El muestreo es un proceso de construcción de modelos que busca representar la realidad de manera simplificada, pero estadísticamente defendible. Bueno, un ejemplo aplicado de esto podría ser si una empresa de bebidas desea conocer las preferencias de consumo. Por ejemplo, en Oaxaca, no basta con entrevistar a clientes de una sola ciudad. La muestra debe incluir zonas urbanas y rurales, distintos niveles socioeconómicos y rangos de edad para reflejar la diversidad del mercado. Y la vulnerabilidad y riesgo estratégico. La selección muestral es vulnerable porque cualquier error en la definición de la población o en el marco muestral genera sesgos irreparables. Un error en la selección de la muestra compromete la validez externa de la investigación, limitando profundamente la generalización de los hallazgos. Imagínense, en un estudio sobre hábitos de lectura, si la muestra se selecciona únicamente en universidades privadas, se excluiría a estudiantes de instituciones públicas, generando un sesgo que distorsiona la realidad del mercado editorial. Bueno, a todo esto, ¿cuáles serían las recomendaciones clave? Pues primero que nada, pues definir con precisión la población y el marco muestral, seleccionar un método de muestreo acorde al objetivo, ya sea probabilístico para decisiones estratégicas o no probabilístico para exploraciones rápidas, asegurar la representatividad de subgrupos relevantes y evaluar recursos disponibles para equilibrar rigor y viabilidad. El marco muestral y el control de sesgo del encuestador. Bueno, aquí vamos a abordar dos aspectos críticos de la investigación de mercados: la auditoría del marco muestral y la neutralización del sesgo encuestador. Ambos son determinantes para garantizar la objetividad y validez de los resultados. Bueno, comenzamos con la auditoría del marco muestral. El marco muestral es la lista de base de datos o mapa que identifica a los miembros de la población. Su calidad es el primer sello de garantía de la investigación. Un marco muestral incompleto o desactualizado introduce errores de cobertura que no pueden corregirse aumentando el tamaño de la muestra. Podemos mencionar, por ejemplo, si una empresa de telecomunicaciones utiliza el directorio de clientes de hace 3 años, incluirá usuarios que ya no forman parte de esa cartera y excluirá a los actuales. Esto genera un sesgo sistemático que invalida los resultados. Por ello se recomienda un proceso de data cleaning, eliminar duplicados, corregir contactos y verificarle la vigencia de cada registro que esté totalmente actualizados para tener una fiabilidad mayor. Bueno, luego viene la neutralización del factor humano. El sesgo del encuestador es un riesgo silencioso. Bajo presión operativa, los encuestadores tienden a dirigirse hacia personas más accesibles o cooperativas. La intervención del encuestador en la selección de sujetos es una de las principales fuentes de sesgo en la investigación de campo. Por ejemplo, si en un estudio de hábitos de compra en un centro comercial, si los encuestadores entrevistan solo a quienes parecen más dispuestos a colaborar,
Se excluyen a perfiles menos visibles como compradores apresurados o personas de mayor edad. Bueno, ¿cuáles son los protocolos de aleatoriedad mecánica? La solución es implementar protocolos rígidos que eliminen la discrecionalidad del encuestador. La selección debe ser completamente fuera del árbitro personal del campo, garantizando que se muestre o refleje el mercado real. Imaginemos una encuesta urbana. Se pueden incluir encuestadores a entrevistar a quintas personas que crucen un punto de control y asignar turnos mediante sorteos ciegos. Esto asegura que la muestra sea representativa y que no dependa de las preferencias individuales del encuestador. Bueno, ahora entonces entraría la correspondencia entre riesgo e inversión. Bueno, no solo existe un método de muestreo universalmente superior, sino que la elección depende del nivel de riesgo y de la magnitud de la inversión estratégica, ya que la organización va a estar dispuesta a asumir un compromiso ético. La selección del método de muestreo debe corresponderse con los objetivos de la investigación y el grado de incertidumbre que la empresa pueda tolerar. Tenemos la alta inversión en los métodos probabilísticos, que cuando la organización enfrenta decisiones de alto costo, como abrir una nueva unidad de negocio o expandirse en un nuevo sector, los métodos probabilísticos son indispensables. Los métodos probabilísticos permiten cuantificar el margen de error y defender científicamente las inferencias ante los órganos de decisión. Un ejemplo de esto podría ser una cadena de supermercados que planea invertir millones en abrir sucursales en distintas ciudades mexicanas. Necesita de un muestreo probabilístico para estimar con precisión la demanda potencial. Esto le va a permitir eh, presentar resultados confiables ante inversionistas y consejos de administración. Está también la exploración táctica o muestreo por juicio. En las fases exploratorias, donde se busca probar conceptos creativos o detectar fallos en la experiencia del cliente, se prioriza la riqueza informativa más que la representatividad estadística. El muestreo por juicio es útil cuando se requiere informantes clave capaces de aportar perspectivas de un consumidor promedio que no podría ofrecer. Por ejemplo, una empresa de tecnología que desea explorar nuevas necesidades en aplicaciones móviles puede entrevistar expertos en un sistema operativo o líderes de comunidades digitales, aunque no sea representativo en el mercado total. Este enfoque aporta hallazgos profundos que orientan la innovación. Y por último, la correspondencia estratégica. La elección del método de muestreo es una declaración de intenciones del investigador. La estrategia de muestreo refleja el balance entre el rigor científico y viabilidad práctica y debe alinearse en el nivel de riesgo de la decisión empresarial. Bueno, ¿en dónde entra la gestión de la no respuesta y representatividad de nichos? Bueno, aquí vemos dos retos metodológicos clave en la investigación de mercados. El sesgo de autoselección y no respuesta y el muestreo estratificado desproporcionado. Ambos aspectos son determinantes para asegurar la calidad y representatividad de los datos. El sesgo de autoselección y no respuesta. La diferencia entre una muestra seleccionada y una muestra recolectada es crítica. Quienes se niegan a participar suelen tener perfiles distintos a los que se aceptan de inmediato. Esto genera un sesgo que sobrerepresenta a los más entusiastas o disponibles. La no respuesta sistemática introduce un sesgo que no puede corregirse con un mayor tamaño muestral, sino con protocolos de contacto adecuados. Para que podamos entender esto, imagínense una encuesta de satisfacción bancaria. Los clientes más satisfechos tienden a responder con mayor disposición, mientras que los insatisfechos evitan participar. Para mitigar este sesgo se recomienda realizar contactos en distintos horarios y días, además de contar con una reserva de reemplazo seleccionada con el mismo rigor de la muestra original. Y el muestreo estratificado desproporcionado. En empresas diversificadas, el promedio puede ser menos relevante que el comportamiento de segmentos estratégicos.
El muestreo estratificado o desproporcionado permite dar peso estadístico suficientes a grupos pequeños, pero de alto valor, garantizando estabilidad en el análisis. Un ejemplo de eso podría ser en un estudio de consumo de tecnología, los early adopters representan un porcentaje reducido de la población, pero son clave para participar en tendencias. Al sobrerepresentarlos en la muestra y luego aplicar factores de ponderación, se obtiene información precisa sobre su comportamiento sin perder la proporcionalidad del universo. Y los indicadores de calidad, bueno, existen dos métricas. La tasa mínima de contacto, que debe ser un quinto, uno de 5 intentos antes de declarar la respuesta definitiva, y el umbral crítico de no respuesta, que es el 30%. Superar este nivel obliga a declarar y justificar el riesgo de sesgo en el informe. La tasa de respuesta debe considerarse un indicador de calidad metodológica, no solo un dato operativo. Bueno, la ética, privacidad y consentimiento informado. La selección muestral no solo es un procedimiento técnico, sino un compromiso ético. En la era de la protección de datos personales, la legitimidad del origen de la muestra y el respeto de la voluntad del participante son condiciones indispensables para la credibilidad de cualquier investigación. Bueno, el primero, la transparencia en el origen de la muestra. El investigador debe acreditar documentalmente la procedencia legítima de cada registro. Utilizar base de datos de dudosa procedencia compromete tanto la validez científica como la integridad legal del estudio. Imagínense, una empresa que compra base de datos sin verificar su origen puede enfrentar sanciones legales y obtener respuestas poco confiables, pues los participantes no dieron su consentimiento. Y dos, consentimiento informado real y verificable. El participante debe conocer el propósito de la investigación, el uso de datos y su derecho a retirarse en cualquier momento. La voluntariedad es el pilar de la credibilidad en la investigación de mercados. Si en una encuesta sobre hábitos de salud los encuestados deben ser informados de que sus respuestas sean anónimas y utilizadas únicamente con fines estadísticos. Bueno, el 3, anonimato con garantía de calidad. La percepción de la vulneración de privacidad reduce la honestidad de las respuestas. La garantía del anonimato no es solo una obligación ética, sino una condición técnica para obtener datos de calidad. Si en un estudio sobre satisfacción laboral, si los empleados temen ser identificados, tenderán a dar respuestas socialmente deseables en lugar de expresar sus verdaderas opiniones. Esto ante el temor de alguna sanción, ¿verdad? Y pues tenemos la credibilidad estructural. Bueno, la credibilidad de toda investigación descansa en la transparencia del origen de la muestra y el respeto irrestricto de la voluntad del participante. Esto convierte la ética en un componente metodológico, no solo normativo. Pues bien, estimados estudiantes, hemos recorrido un tema fundamental de la investigación de mercados en la clase del día de hoy, que es la determinación de la muestra. Analizamos sus tipos, características y recomendaciones estratégicas para la selección, comprendiendo que la muestra es el puente entre la teoría y la realidad del mercado. La muestra es un modelo de escala de universo, su calidad define la credibilidad de toda inferencia estadística. Reflexionamos también sobre la importancia de la representatividad y el control de sesgos, entendiendo que cada decisión metodológica impacta directamente en la validez de los hallazgos. Una muestra bien diseñada es la diferencia entre el estudio confiable y no lo meramente descriptivo. También en esta sesión hemos fortalecido nuestra capacidad para diseñar investigaciones rigurosas capaces de sostener decisiones estratégicas en contextos complejos. La muestra no es solo un conjunto de sujetos, sino una estrategia científica y ética que refleja la diversidad del mercado y asegura la calidad de resultados. Pues bien, la investigación de mercados exige precisión técnica y compromiso ético, como hemos estado viendo en estas clases, y la forma en que seleccionamos nuestra muestra es en realidad la declaración de intenciones sobre el nivel de verdad y confiabilidad que buscamos construir. Pues hemos llegado a la parte final de esta clase, deseando que se encuentren muy bien y
pues nos vemos la próxima semana en estas clases de la materia investigación de mercados de la de la maestría en administración. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un feliz inicio de semana.